la parte de la derecha serían, me perdonan, ¿cierto? Lo feo del dibujo, pero acá tendríamos 0,4Q por el ancho tributario para poder sacar la fuerza partido por la longitud, ¿cierto? En unidad de longitud. Y acá debiésemos tener 0,4, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto les dio la presión 0,8Q por B? Pero, ¿Sí? ¿cuánto le da a usted el ángulo? El O sea, ángulo. la pendiente, ¿cuánto? No, ¿cuánto le da la pendiente? Disculpe. Eh, 21,3 me da por sí, ciento, profe. sí, Sí, a mí igual eh, me dio lo mismo, eso, 21,3. eso es. Entonces, claro, dijimos que el Q tenía un valor de 70 y cuánto, 86,6. ya, 86,6, por lo tanto, 0,8 por 86,6 por 5, usted debiese tener, 69,28. ¿qué cosa? El 0,8 por Q. Eh, El B también falta. sí, entonces usted ahí debería tener 346 kilogramos fuerza partido por metro, ¿ya? Y la gracia es que la succión es la mitad que la presión. Entonces usted inmediatamente puede multiplicar por 0,5 y al otro lado va a tener 173,2 kilogramos fuerza partido metro. ¿Ya? Arriba sucede lo mismo, 173,2. Y acá se produce una situación especial, ¿cierto? Dijimos que el ángulo tenía un valor de 12. Por lo tanto, si sacamos el seno de 12 y le restamos menos 0,4, vamos a tener un valor negativo, ¿o no? Por Q, que dijeron que era 86,6. Por lo tanto, usted acá, como el ángulo es pequeñito, ya dijimos que el ángulo era 12. Como el ángulo es pequeñito, en realidad cuando pasa el viento lo que siente es que no le pega una presión, sino que esto lo invierte, ¿ya? Entonces en realidad este esfuerzo apunta para arriba, ¿ya? Esta fuerza apunta para arriba y usted va a tener un valor de menos 16,6 kilogramos fuerza por kilómetro. Entonces ahí tiene que tener cuidado con respecto al signo que le entrega este valor. Si esto le da menos, es succión. Si esto le da positivo, es presión. ¿Sí?
¿Hay alguna duda? Continuemos, ¿ya? Bueno, aquí les sale otro ejercicio, pero este lo ven ustedes después en detalle en su casa, ¿ya? Donde tenían que calcular el corte basal. ¿Ya? Pero este lo ven ustedes en detalle en su casa, al igual que este, ¿ya? Lo ven después. Entonces, lo que quiero comentarles ahora, ya nos olvidamos un poquito de la norma de viento, es que para dar el contexto acerca de la normativa chilena ya de acero, es que uno de los primeros textos que salieron al mercado fue la NSH 427, ¿ya? Y esta es del año 77, ¿ya? Esta fue la primera normativa que hay en la cual se abordan materiales como el acero conformado en frío, que ustedes lo conocen como Metalcom, donde Metalcom quizás es la marca asociada a Cintac, ¿ya? Y también se ve el diseño de perfiles de acero negro, que es lo que vemos en este curso, ¿ya? Acero eh, negro. Luego sale un libro del 2000 que lo bautizaron como Icha, pero en realidad no es un Icha, sino que es un libro que creó la oficina Arce y Resine en el año 2000, donde se le conoce como Manual de Diseño para Estructuras de Acero, ¿ya? Este librito no es norma, pero se utilizó bastante, ¿ya? En ese caso, NSH 427 era la norma oficial. Luego, en el contexto internacional, teníamos el AICC 360. La verdad es que el AICC es más antiguo que el hilo negro, ¿ya? Pero el contexto para Chile es que el AICC 360 del 2005, eh, dado que esta norma era muy antigua, se utilizaba como norma, ¿ya? Luego, ya, ya sacó una versión del 2008, en el 2008, una versión que era una copia de la ICC 360. Era la traducción de este libro que estaba en inglés, ¿ya? Luego, el ICC 360 mudó a la versión del 2010, ¿ya? Y luego, en Chile, a través del ICHA y del INN, salió la NSH 427, actualizada, ¿ya? Donde se pegó un salto desde el año 77 al año 2016, ¿ya? Y ese texto, que es como el guía que vamos a tener de aquí en adelante, abarca los requisitos para el cálculo de estructuras de acero para edificios, ¿ya? Creo que en más de una oportunidad ya les he comentado que esta norma en realidad nos enseña a cómo diseñar elementos de acero, pero sin considerar todo el tema sísmico, ¿ya? O sea, es el diseño de los elementos, eh, pero sí lo sísmico. Luego, el ASC 360 mudó a la versión del 2016 y la verdad es que hoy en día tienen versiones muy actualizadas como la del 2022 y ellos constantemente están evolucionando en cuanto a la norma, se van incluyendo cosas nuevas. Pero nosotros, la norma que rige ahora en Chile es esta, NSH 427, parte 1 2016. Si usted quiere indagar acerca del diseño sísmico de elementos de acero, tiene que irse a la norma AICC 341. ¿Ya? Esa es la norma que abarca el diseño de los elementos de acero a partir de los requerimientos sísmicos que hay en Estados Unidos. ¿Ya? Eso. La NSH 427, parte 1 del 2016, se basa en la versión 2010 de la ICC. ¿Ya? Usted en este texto ve que se incorporaron algunas desviaciones
para su correcta aplicación en Chile, que en realidad son muy pocas, ¿ya? Lo otro que podemos saber es que los anexos del 1 al 8 son parte de la norma, por lo tanto usted tiene que considerarlo en el cálculo. También es la actualización de la norma del año 77. ¿Ya? Dicha norma incluía el diseño de perfiles laminados, armados y formados en frío. ¿Ya? Es por ello que la 427 se divide en dos partes, ¿ya? En la parte 1 y la parte 2. Ya en este curso solamente vemos la parte 1. ¿Ya? Si usted en el día de mañana se pone a diseñar estructuras de metalcón, eh, o de perfiles conformados en frío, ahí va a tener que estudiar esa parte 2 de la 427, ¿ya? La norma lo que hace en realidad es establecer los criterios para el diseño, para la fabricación y para el montaje, ¿ya? De edificios de acero. Pero no le dice, no da información acerca de las especificaciones técnicas que usted tiene que dar como ingeniero cuando aborda un proyecto de acero. ¿Ya? Eso usted lo tiene que aprender con la experiencia o a partir de especificaciones de constructora o bien a través de maestranzas que ya tengan digerido todo el tema de la construcción en acero. ¿Ya? Entonces, aquí aparece algo que es importante, que nos dice que en el caso que la norma indique algún código que no existiera, por ejemplo, en cuanto a cargas, combinaciones de cargas, limitaciones estructurales y requerimientos de diseño, usted se va a tener que ir a la madre de todas las normas, que esta es la AC7, ¿ya? Entonces, si hay algo que usted no sabe cómo considerarlo, tendría que ir a ver en esta norma si es que hay algo parecido y cómo eso usted lo puede aplicar responsablemente en Chile, ¿ya? La norma 427, parte 1, se divide en los capítulos del A al capítulo K, ¿ya? Donde nosotros nos vamos a centrar en el capítulo D, E, F, G y H, ¿ya? Eso en realidad vendría siendo la parte 2 de este curso, ¿ya? Porque primero vimos normativa, vimos algunos criterios, pero queremos ver todo lo que es concerniente al diseño propiamente tal de los elementos de acero en tracción, en compresión, flexión, corte, y también qué pasa cuando usted tiene esfuerzos combinados. ¿Ya? No sé si hay duda al respecto de esto. No, profe. Súper. Entonces, vamos a comentar una cosita, ¿ya? Que son los métodos de diseño, ¿ya? Hasta el momento ustedes han combinado cosas, han combinado estados de carga a través de dos métodos distintos, ¿ya? Pero no lo hemos mencionado, que son los factores de carga y tensiones admisibles. ¿Ya? Son dos métodos que hoy en día son los que rigen el diseño de los elementos de acero. Entonces, el AICC, que es la American Institute of Steel Construction, ya establece estos dos métodos y se basan en los estados límites de los elementos, ¿ya? Se basan en los estados límites que serían el diseño por factores de carga y el diseño por esfuerzos permisibles, ¿ya? Son estos dos métodos que existen, se basan en los estados límites, pero ¿qué son los estados límites? Bueno, los estados límites describen una condición en la que la estructura deja cumplir su función, ¿ya? ¿Cuándo la estructura dejaría de cumplir su función? Por ejemplo, eh, en una casa, ¿cuándo los elementos resistentes dejarían de cumplir su función en una casa? Cuando se deformen más de lo debido, profe, ¿o no? Claro, por ejemplo, si usted diseñó un emparrillado, ¿cierto?, de piso,
y esto se está deformando mucho, y cuando las cerámicas se empiezan a quebrar, el piso flotante se levanta, ahí usted deja de cumplir la función para la cual fue llamado. Al igual que si es que una viga empieza a fallar por corte o por flexión y simplemente tienes que reparar, los elementos dejan de cumplir su función. O ve que quizás un tabique se empieza a deformar lateralmente porque tiene una compresión más grande de la cual fue diseñada. Entonces, hay dos tipos de estados límite, ¿ya? Uno asociado a la resistencia, en la cual usted define la capacidad de sustentar una carga, incluyendo la fluencia excesiva, la fractura, el pandeo y la fatiga, y en otra donde usted declara un estado límite de servicio, en el cual usted define el comportamiento incluyendo la deflexión, el agrietamiento y la vibración. Entonces, eh, es importante tener claro que estos dos estados límites son vitales para que una estructura sea habitable, ¿ya? Entonces, estos dos métodos, tanto el ASD como el LRFD, se basan en esos estados límites y lo que buscan es abarcar una incertidumbre, ¿ya? ¿Cuál incertidumbre? Bueno, la magnitud de la carga que actúa sobre una estructura, ¿ya? ¿Por qué hay incertidumbre con respecto a la magnitud de la carga? Es que la normativa a usted le dice cuánta carga debe estimar, por ejemplo, para una sala de clase, pero no le dice cómo se distribuye esa carga en la sala. Podemos estar todos reunidos en un rincón, aglomerados en un rincón, pero la norma no le dice considere eso, ¿ya? O puede ser que por X motivo la sala de clase puede ser usada en otra circunstancia, no sé, que en la noche hagan clase de zumba o hagan un pequeño gimnasio durante la noche. Entonces hay una incertidumbre respecto a la carga. Las cargas reales pueden diferir de las supuestas, se pueden distribuir de diferente manera, ¿ya? Entonces también podemos tener que las suposiciones y simplificaciones pueden incidir en los momentos, en los axiales y los cortantes, de manera que los esfuerzos reales que actúan sobre la estructura sean distintos. También respecto a la capacidad resistente, ¿ya? Y ahí abarcamos los estados límites. Por ejemplo, en una producción de perfiles se hayan equivocado y las dimensiones reales de los elementos pueden diferir de aquellas especificadas, ¿ya? Las resistencias reales de los materiales pueden diferir de aquellas especificadas, el esfuerzo puede no estar en la posición definida, el refuerzo, ¿ya? Y esto créanme que es más cotidiano de lo que usted cree, ¿ya? Por ejemplo, en una maestranza, la única manera de asegurar que hagan el perfil que usted pidió es que esa maestranza esté sometida a procesos de calidad, donde todo sea chequeado. Entonces, puede pasar que usted, sobre todo en las construcciones que se realizan en obra y que solamente está a cargo un maestro, puede pasar que usted especifique un acero de mayor resistencia, de mayor fluencia, y el maestro en realidad utilice un acero que fue el que encontró en el mercado y que puede tener una resistencia menor a la que usted especificó, ¿ya? Entonces son cosas que se pueden dar. Entonces, ambos métodos apuntan a tener un margen numérico entre la resistencia y la carga que a usted le conduzca a una probabilidad aceptablemente pequeña de una respuesta estructural inaceptable, ¿ya? Eso es lo que busca eh, este método, ¿ya? Ambos métodos lo que hacen también es castigar la resistencia de los perfiles con factores de minoración y aumenta la magnitud del estado de la carga a través de combinaciones de carga, que es lo que ya vimos a través de la NCH 3171, ¿ya? Entonces, eso es lo que buscan estos dos métodos. El método LRFD, su foco es en los perfiles que llegan hasta la rotura, ¿ya? Es decir, su enfoque es cuando ver que prácticamente el perfil esté pandeado
o deflectado, llevarlo hasta el límite, más allá de la fluencia, mientras que el enfoque que tiene el ASD es un enfoque de trabajar en el rango lineal, ¿ya? Ese es el enfoque de SD. Pero ustedes se van a dar cuenta que cuando diseñen, si bien tienen enfoques distintos, los factores de uso que ustedes calculen van a ser muy parecidos, ¿ya? Donde el margen de diferencia entre uno y otro no va a ser más allá del 5%, ¿sí? Ahora, el método ASD es el más antiguo, ¿ya? El método LRFD es un poquito más nuevo. Por lo tanto, cuando usted trabaje con ingenieros que son un poco más de edad o más viejos, ellos solamente le van a aceptar el método ASD, ¿ya? Que es el cual quizás por los que se formaron o le enseñaron en la universidad, ¿ya? Pero ambos métodos debiesen llevar a ustedes el mismo factor de uso en flexión, en corte, en axial y en torsión, ¿ya? Entonces, después de que hemos conversado, debiésemos ver qué sucede con el capítulo siguiente, ¿ya? Que sería el diseño de elementos en tracción, ¿ya? Antes de eso vamos a ver si el público está presente, ¿ya? Vamos a sacar un pantallazo al público presente, un print time para después colocarlo en la lista, ¿ya? Lo voy a mandar al chat para que todos sepan los que están presentes, ¿ya? Ver más. Súper. Entonces, vamos a ver lo que es el diseño de elementos en tracción. Esto quiere decir que vamos a analizar el capítulo D, que sale en la norma NSH 427. Y también usted ahora puede empezar a estudiar del libro de diseño en acero, creo. Sí, diseño y estructuras de acero del libro y del autor McCormack, ¿ya? Entonces, hay un término que se llama la esbeltez global, ¿ya? La esbeltez en realidad es un término que está asociado a cuán robusto es un elemento con respecto a sus condiciones de borde y a su largo, ya a su dimensión. Entonces, en realidad, para ustedes va a ser un indicador de la capacidad de giro libre que posee un elemento en razón de sus condiciones de borde y propiedades inerciales, ¿ya? La esbeltez está más asociada a la compresión, ¿ya? Del pandeo de Euler, pero también hay una porción de esto que influye en la tracción. Por lo tanto, cuando usted vaya a calcular esta esbeltez, conocida como lambda, esa lambda va a ser igual a K por una longitud por tipo R. Ya K es un factor que depende eh, de los grados de libertad que usted tenga, ya en los extremos. L es la longitud libre, sin restricciones, y R es el radio de giro por el cual está rotando el perfil o por el cual se va a pandear, ¿ya? Entonces, cuando usted calcula esto, este lambda es un indicador de cuán robusto puede ser su perfil con respecto a las condiciones de borde y a la longitud, ¿ya? Entonces, para usted, la MLT sirve para determinar el modo de falla de pandeo, ¿ya? Pero en tracción en realidad no tendemos pandeo. Entonces, en realidad la
definición esta no sirve mucho para elementos de tracción, ¿ya? Tal como lo dice acá, no aplica para elementos de tracción, por lo que la NSH 427 en el capítulo de 1 plantea lo siguiente, ¿ya? No existe límite de Peltez para miembros en tracción, ¿sí? Pero se recomienda una razón de Peltez que no exceda 300, ¿ya? Y esto solo aplica para perfiles y no tensores, ¿ya? Entonces, lo que busca en realidad el límite es que el límite no es esencial para la integridad estructural, solamente busca asegurar un grado de rigidez mínima que limite los movimientos laterales indeseables, como impacto y vibraciones, ¿ya? No sé si usted se ha fijado, pero en las construcciones antiguas, en los galpones, muchas veces se utilizan tensores. ¿Sabe cuáles son los tensores, no? Son como los arrastramientos, profe, ¿o no? Que van como cruzados, como en estilo Claro, X, ¿o no? sí, pueden ir en X. A ver, busquemos nuestra universidad, por cierto, la UCM, a ver, en el Maps, a ver si la podemos buscar. Hay unos estacionamientos de madera, ya, no sé si está viendo el Maps, a ver si podemos acercarnos eh, acá. Creo que lo alejé bastante, ya. Eh, claro, al frente del edificio nuevo, o al lado, se supone que hay unos estacionamientos de madera. Ahí, chuta, todavía están en construcción acá, ¿ya? Sí, ve mi pantalla, ¿o no? Sí, profe, se ve. Profe, Sí, pero es mala la foto, sí, porque si usted camina por acá, usted va a ver una serie de tensores, ¿ya? Que van en diagonal y que son elementos de acero que son muy delgaditos, ¿ya? Si usted le calcula la esbeltez a ese tensor, seguramente le va a dar del orden de 1500 o 2000 incluso. Entonces, por eso la norma dice, bueno, los elementos que trabajan en tracción no necesitan un área o una robustez tan grande, ¿ya? Por lo tanto, no le exige este límite. Pero si usted tiene un perfil, un elemento, una columna que trabaja en tracción, sí usted debe cumplir con dicho límite de 300 para eh, no tener problemas de vibración. ¿Ya? Casi que un límite inferior que usted debe cumplir sí o sí. ¿Ya? Pero después cuando veamos con presión, usted se va a dar cuenta que hay límites superiores a 300, con un límite de 200, lo que implica que en realidad si usted diseña un elemento por compresión, délo por hecho que va a cumplir por tracción. ¿Ya? Eh, Entonces, cuando usted analiza la compresión nominal de un elemento que tiene que resistir a tracción, usted tiene que verificar dos cosas. Una es la fluencia en tracción de la sección bruta, ¿ya? Es decir, usted va a considerar el 100% de la sección transversal del perfil y la va a multiplicar directamente por la fluencia, por el FI, ¿ya? Por lo tanto, usted estaría haciendo uso como de toda la capacidad del perfil y está asumiendo que todo el perfil es capaz de fluir, ¿ya? Y luego, si usted lo quiere pasar al sistema LRFD, lo que tiene que hacer es multiplicarlo por un factor phi, si es que es LRFD, y si es ASD, tiene que dividir la compresión nominal por un factor omega, ¿ya? Eh, Luego, tendría que, si es que su elemento tiene una serie de perforaciones, ¿ya? Si es que está unido a otro elemento a través de pernos
y tiene perforaciones, usted debiese revisar también otra cosa, que es la fractura de ese perfil en área neta, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Es que usted ahora, en vez de utilizar la fluencia, va a usar la ruptura, pero va a tener que utilizar el área perforada, ¿ya? El área efectiva de ese perfil. Y en este caso, el phi a utilizar es 0,75 y el omega es 2, ¿ya? El área efectiva para usted va a ser aquella sección transversal que se ve reducida a su área producto de las uniones, que pueden ser uniones apernadas o también pueden ser soldadas. Y la manera de cuantificarlo, bueno, es a través de la ecuación, en este caso hay una repetición, esta debería ser la 2,4. El área efectiva va a ser el área neta por el factor diferido de corte, que sería este U, ¿ya? Donde AN es el área neta y el U usted lo va a obtener de la tabla 23.1 de la NCH 427 parte 1, ¿ya? Entonces, este factor diferido de corte lo que nos hace, entre comillas, es que nos entrega el efecto que produce la profundidad de la unión a lo largo del perfil, ¿ya? Es decir, nos dice, ya, le sacamos la foto donde está la perforación, pero tenemos que ver cuán larga es esta perforación. Entonces, dependiendo de cuán larga y cuál es el mecanismo de unión, es que usted va a tener un factor diferido distinto, ¿ya? Entonces, si se fija, aquí nos dice que para el caso 1, donde todos los miembros de tracción, la carga es transmitida directamente a cada uno de los elementos de la sección por conectores o soldadura, exceptuando los casos 3, 4, 5 y 6, el U va a ser 1, ¿ya? Luego, en el caso 2, nos menciona donde todos los miembros de tracción, excepto plancha y tubo, donde la carga es transmitida por algunos elementos de la sección por conectores y soldadura, ¿ya? Entonces nos dice, mire, si usted va a conectarse a través de planchas por el costado y planchas en la parte superior, usted va a calcular el U, y el U va a ser 1 menos X partido L en L, donde X va a ser la distancia entre el centroide al borde externo de la placa, y L es la longitud de la unión, ¿ya? De cuánto se prolonga esto hacia fuera del plano. Lo mismo sucede después si es que usted utiliza planchas en perfiles tubulares, planchas que destajen el perfil, ¿ya? Y lo mismo para tubos, donde la plancha puede ir por afuera o puede ir destajando, ¿ya? Entonces este valor usted lo tiene que calcular en base a esta tabla, ¿ya? 1 debe ser menor al área bruta conectada dividida por el área bruta del perfil, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿en qué situación encontramos elementos de tracción? Profe, ¿Sí? disculpe, ¿qué tipo de plancha se pueden para los perfiles? Planchas de acero que sean soldables, que no sean rugosas, son planchas lisas. Por ejemplo, existen, no sé si has escuchado de las planchas diamantadas. Esas no le sirven porque tienen una superficie rugosa. Tienen que ser planchas de acero de calidad A36 o A572. Esas sí son soldables, ¿ya? Entonces, ¿en qué situación encontramos elementos de tracción? Bueno, en perfiles que son reticulados, ¿ya? Si usted tiene un reticulado, donde usted quizás tiene una serie de cargas y tiene este diagrama de esfuerzo axial, ¿ya? Donde los amarillitos son esfuerzos de tracción y los azul son esfuerzos de compresión, usted podría calcular este elemento que está sometido a tracción, ¿ya? Los otros sería en tensores o bien en elementos que están en izaje, ¿cierto? Eh, Muchas veces se ve en obra que utilizan una grúa, un camión pluma para poder izar elementos y para eso usted necesita un tensor, ¿sí?
hasta el momento, ¿hay dudas? ¿Hay consultas? ¿No? ¿O sí? Por ejemplo, no sé si, a ver quién puede ser. Benjamín Cavieres, ¿tiene dudas de lo que hemos visto en esta clase? No está. Disculpe, profe. No, no, es que tenía el micrófono malo. No, no tengo ninguna duda. Ya. Jaime Zúñiga, ¿está o no? No, profe, todo claro. Ya, qué bueno. Javier Gavaroche, ¿tiene dudas? No, profe, todo claro. Ya. ¿Quién más está? Eh, Jorge Olivos. Por el momento no, profe. Súper. Eh, por hoy lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Porque lo que viene más adelante necesito hacer ejercicios en pizarra, ¿ya? Los cuales los vamos a desarrollar en la próxima clase, ¿ya? Que vendría siendo el día jueves 10, ¿ya? Entonces, en la próxima clase vamos a ver ejercicios de área neta, de calcular la resistencia en tracción por la fluencia y por la ruptura del área neta. Y también vamos a ver algo que se llama el bloque de corte. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tenemos una plancha, por decir, que está llena de perno y cómo podemos calcular su resistencia a tracción y ver su mecanismo de falla? ¿Ya? Eso lo vamos a ver el próximo jueves, ya que necesitamos de pizarra para poder expresar todas estas ecuaciones y dibujos. ¿Sí? Entonces, por hoy lo dejamos hasta acá. Si tienen alguna duda o consulta, recuerden que hoy día también ustedes pueden hacer uso del horario de atención que hay. Ya hoy día hay horario de atención para los alumnos de hormigón, y ustedes también pueden hacer uso, tratando de dar privilegio a los alumnos de hormigón, pero también pueden hacer uso de ese horario. ¿Sí? Eh, pueden hacer preguntas por el chat, ya que hoy día no voy a estar en la universidad por el problema en la espalda. Entonces, si tiene dudas, puede hacer preguntas por el chat y si es necesario hacer una reunión Teams, también la podemos hacer. ¿Sí? Entonces, por hoy día lo dejamos hasta acá y que les vaya muy bien.